6 de la mañana con 32 minutos. Vamos ahora al espacio de la entrevista aquí en Noticiero Hechos. Como les decíamos, esta mañana vamos a sostener una conversación con el señor ministro de la Defensa. Pues hay diversos temas que conversar con él. Desde el 20 de junio les adelantábamos que está en vigencia el Plan Control Territorial. Un plan en el que tiene pues una amplia participación la Fuerza Armada. Las autoridades han dicho que los últimos meses se han registrado pues, un descenso importante en las cifras de homicidios, lo que lleva a que se considere pues, muy exitosa la primera fase de ese plan control territorial, que se denominó la fase pues, de despliegue de las autoridades en diferentes zonas consideradas de alto riesgo. En los últimos días han ocurrido hechos importantes, entre estos la aprobación del presupuesto general de la Nación y la aprobación también de la negociación de un crédito de 91 millones de dólares para que se pueda financiar la segunda fase del Plan Control Territorial denominada Oportunidades. De todos estos temas vamos a hablar, además de unas declaraciones que daba el presidente de la República cuando señalaba que en gobiernos anteriores, decía, se utilizaron campos de tiro para entrenar pandilleros. Esas son declaraciones que dio el presidente y que hoy vamos a tratar de indagar. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego pues saludamos a nuestro invitado de esta mañana. La Fuerza Armada se encuentra en una etapa de renovación e innovación en la que la confianza y credibilidad de la población hacia la institución va en aumento, asegura el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. El titular de Defensa señala que esto se debe a los resultados del Plan Control Territorial y dice que luego de la aprobación del presupuesto 2020, la institución se consolidará más y entrará en un proceso de transformación, así como de un accionar más eficiente en el servicio a la ciudadanía. ¿Cómo está esa moral? Mencionar que luego que saliera a la luz que pandilleros realizaban prácticas de tiro en polígonos de la Fuerza Armada, el ministro confirmó que ya existe un informe preliminar de la investigación que se realiza al interior de la institución, luego de las declaraciones que brindó el testigo Noé, decir que las pandillas practicaban en un polígono de tiro en Sonsonate. La investigación sigue su curso y las autoridades sostienen que al detectar ilícitos, inmediatamente notificarán a la Fiscalía General de la República. Mencionar que el testigo Cristiano Noé mencionó durante el juicio de la operación Cuscatlán que la FAES, dirigida por el exministro de la Defensa, otorgó prácticas de tiro a la MS en dicho polígono. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. Comenzamos. Así es, comenzamos y le damos los buenos días en este 23 de diciembre al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Ministro, buenos días, un gusto que nos acompañe y pues vamos a hablar de diferentes temas, así que vamos a comenzar de inmediato, pero le damos la bienvenida nuevamente. Buenos días a toda la audiencia de Hechos. Felicitarlo por su cumpleaños. Muy amable, ministro. Espero que cumpla muchos más. Y bueno, aquí para conversar de los temas más importantes en los cuales se ve involucrada la Fuerza Armada, especialmente en el apoyo a la seguridad pública. Así es, definitivamente que hay muchos temas que hablar en materia de seguridad, temas que decíamos son muy sensibles por el golpe que esto ha representado para toda la ciudadanía. Ministro, comencemos hablando de las declaraciones que daba el presidente de la República en una de las últimas actividades en las que él pues le daba declaraciones a los periodistas. Él señalaba que se utilizaron polígonos de tiro de la Fuerza Armada para entrenar pandilleros, decía él, y que esta era una situación que era triste señalarlo, decía, y que era pues repudiable decirlo. Pero ¿qué nos dice usted sobre esa investigación que ustedes han desarrollado también al interior de la Fuerza Armada sobre este tema que, dicho sea de paso, pues ha sido muy escandaloso, ¿no? Bien, para nosotros, cuando un superior hace alguna observación, se convierte en una orden hacia los menos antiguos. A partir de que el señor presidente estuvo mencionando esos hechos, nosotros hemos girado órdenes al Estado Mayor Conjunto a que se hagan investigaciones, pero también desde que el testigo criteriado Noé manifestó que se habían utilizado polígonos en la zona occidental, polígonos de la Fuerza Armada para adiestrar pandilleros, también se dio la orden de que se investigara. Y hay un informe preliminar, pero que lo que ha arrojado hasta el momento son datos ya conocidos. Por ejemplo, allí dentro de ese informe se menciona el caso que sucedió cuando se
extraviaron de la Fuerza Armada 4 ametralladoras. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Lo que ahí llamaba la atención es que uno de las personas, era un oficial, se hizo abandono de servicio, o sea, se fue de la Fuerza Armada sin los permisos correspondientes. Y por ahí es que nosotros estamos tratando de investigar más. También se han dado órdenes para que no vuelva a suceder eso. Y si llegara a suceder una cosa como esas, sea mucho más fácil poder investigar o poder llegar al fondo del problema. Ahora hemos girado órdenes que cuando ingresan a los polígonos de la Fuerza Armada, cualquier persona tiene que abrirse un libro donde están datos personales, la licencia del arma, cuándo llegó, a qué hora llegó, y que tienen que ir quedando registrados en un libro para que en un futuro pues se recurra a esos libros y de ahí poder sacar datos que lo vayan orientando a uno hacia la investigación. Para mí sería muy productivo si nos dieran una información un poquito más puntual, como ha sido el caso de el criteriado Noé, que mencionaba a algunos políticos y tenía una orientación más específica sobre esos casos. Entonces para nosotros sería mucho mejor. Tenemos que ha sido en la zona occidental, hemos estado orientando hacia eso la investigación y esperamos que nos llegue una información un poco más certera, porque eso nos va a permitir hacer más rápida la investigación al respecto. Pero el presidente incluso hablaba de complicidad de las administraciones anteriores. En este caso sabemos que el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Me imagino que se le tiene que rendir, digamos, informes de todo lo que ocurre al interior de la institución castrense, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan delicados como este. El presidente decía de que había complicidad de las administraciones anteriores, pero digamos, también de recordar que había un ministro de la Defensa, y si en determinado momento esta persona podría llegar a saber lo que estaba ocurriendo en los polígonos de tiro, ministro. Bien, yo desconozco cuál era la relación que tenía el señor ministro anterior con el señor presidente anterior, pero la que existe entre mi persona y el señor presidente es una relación bien directa para los temas de la cartera de Estado que yo dirijo, y para los aspectos aquellos que yo considero que comprometen de manera general la administración, le doy parte. Y hay cosas que las hacemos porque no son de gran relevancia para él, pero por ejemplo, utilizar polígonos para algo que no sea la misión de la Fuerza Armada, obviamente se le tendría que pedir permiso al señor presidente, pero a mí no se me ocurriría hacer algo de ese tipo, pues, o sea, no debería hacerlo, y yo estoy tan seguro que tampoco el señor presidente permitiría que un ministro se salga del marco legal que tiene autorizado. Ministro, pero yo le pregunto a usted, como digamos en este caso, ministro de la Defensa, ¿qué tantos informes recibe usted de todo lo que ocurre al interior de las diferentes instalaciones y dependencias de las Fuerzas Armadas del Salvador? Bueno, allí viene ya la parte del liderazgo de cada quien. A mí me gusta bastante meterme de lleno, corroborar que lo que me están diciendo es cierto, y en esa manera es que uno va obteniendo información, y mucha información que a veces tal vez el comandante de la unidad considera que no es importante hacérsela saber al alto mando, pero uno que tiene más información, una información más amplia de el acontecer a nivel político y a nivel de la región, considera que es importante. Entonces sí recibo bastante información ahora por la misma forma de liderar que tengo. Pero le pregunto esto porque partiendo de esa información que usted recibe, podríamos deducir si el ministro de la Defensa anterior en determinado momento llegó a tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo, y si había, digamos, en determinado momento o complicidad o había que si alguien estaba haciendo del ojo pacho, como solemos decir, ante una situación irregular, porque la acusación es muy seria en el sentido de utilizar instalaciones militares para entrenar, en este caso, a gente de pandillas. Como les repito, desconozco de cómo conducía de manera ya personal la institución, y no sé qué informes o qué información le daban a él y cómo la
la manejaba, pero en lo que respecta a nuestra administración, estamos bastante focalizados en ver qué es lo que están haciendo los comandantes, supervisamos qué es lo que están haciendo y también no permitimos que alguna falta quede impune. Cualquier hecho que sucede y nosotros lo comprobamos, hacemos lo que la ley nos faculta. Ahora bien, el testigo criteriado Noé dijo que quien fue ministro de la Defensa dio los permisos para que los miembros de la MS, en este caso, y él lo citaba así, hicieran uso del polígono de tiro en cuestión, que se decía que está ubicado en la zona occidental. Digamos, ahí tenemos un dato importante que lo decía en este caso este testigo criteriado, que pues no solo habló de ese tipo de situaciones, sino de muchas situaciones que tenían que ver con irregularidades cometidas en la parte institucional. Correcto, con esa información que es la única que tengo disponible, es que he dado las órdenes y también he orientado al señor jefe del Estado Mayor Conjunto a cómo podría, si yo estuviera en la situación de él, obtener una información fidedigna. Hemos focalizado bastante en el destacamento militar número 6, cómo se utilizaron los polígonos. Hemos orientado también al destacamento militar número 7 y a la segunda brigada, que son las unidades de la zona occidental. Y ahí es donde le digo que buscamos datos que estén, registros que puedan encontrarse, y en eso estamos. Y vamos a ver, a conversar con comandantes anteriores que hayan estado en esas unidades para ver qué más nos puedan decir ellos, pero por el momento lo que le digo es lo que ya le he mencionado. Ahora bien, pero por ser una situación que rayaba en la ilegalidad, el hecho de usar instalaciones militares para entrenar a pandilleros, obviamente no se iba, la idea era no dejar registros, me imagino, para que no quedara pues en evidencia lo que ahora está siendo investigado. Una situación pues que hasta cierto punto es un tanto grave, ¿no? Pero la otra interrogante es si esto fue pasado por alto por el organismo de inteligencia del Estado, por ejemplo. Sí, y fíjese que vuelvo a lo mismo, y aquí no es que quiera evadir, pero el cargo que yo tenía durante esa época no me permitía estar cerca del mando y saber cuál era la relación entre las instituciones. Ahora que soy el ministro, sí conozco cuál es la relación que existe, y también estoy 100% seguro que hay un liderazgo de promedio, el liderazgo del señor presidente, que le permite a él también tener más control de las diferentes carteras. Ahora bien, ¿qué dice usted, ministro, ante declaraciones que daban, por ejemplo, diputados como Chafik Handal, que él decía de que esta acusación que hacía el presidente y todo lo que se ha señalado en el tema del uso de las instalaciones militares para entrenar pandillas es parte, decía, de una estrategia política, en este caso liderada por el presidente Nayib Bukele, decían los políticos? Bueno, lo mismo dijeron cuando se hizo la denuncia sobre el caso de la permuta, que inclusive tuvieron el valor, por decirlo así, de demandar al señor presidente, y mucha gente creía que era un show, creía que nos estábamos prestando algo político, pero si esa realidad lo consideran como algo político con el sentido de la palabra, como ellos lo quieren interpretar, pues creo yo que la realidad apunta a otra cosa, apunta a que eso es una realidad de la cual no se puede hacer caso omiso, pues, porque afecta directamente a la vida del país, afecta de manera directa a los ciudadanos salvadoreños. Usted se presentaba, de hecho, con este caso de la permuta, se presentaba pues a hacer un aviso a la Fiscalía General de la República. Desde el día en que usted se presentó a las instalaciones de la Fiscalía, a este 23 de diciembre, ¿qué ha cambiado, ministro? ¿Ya la Fiscalía comenzó a investigar? ¿Le han pedido documentación? ¿Hay algún tipo de movimiento en esta investigación? Mire, le voy a contestar hasta donde puedo por parte legal, claro. Porque está en el proceso. Hay una restricción respecto a hablar de los casos. Pero lo que sí le digo es que se le está proporcionando toda la información y nos ha estado pidiendo información Fiscalía, la cual va autenticada y lleva una veracidad de lo que nosotros tenemos y de lo que también hay gente, como manifestábamos nosotros, teníamos información documental y testimonial de ese caso, y todo eso se está poniendo a disposición de Fiscalía, y creo yo que va por buen camino, va
por el camino de poder demostrar lo que el señor presidente manifestó en su momento. Por esa razón fue que llegamos a la Fiscalía a poner el aviso y luego a formalizar la denuncia, porque estamos seguros que tenemos toda la información que respalde lo que se ha dicho. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? De la acusación que se hizo contra el actual presidente del Partido Arena, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ese partido, Gustavo López Davison, sobre estafa a las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que se dijo a través de una de las empresas de las que él también es presidente. Se llama Centrum, que es una empresa que trabaja con armas. Entonces, ministro, pero si hablamos de esta situación, digamos, ¿cuánto existe un estimado de las pérdidas que representó esta situación con Gustavo López Davison y su empresa Centrum? ¿Cuáles serían las pérdidas en este caso para las Fuerzas Armadas? Es que lo que sucede es que hay todavía muchas más cosas que van saliendo y por el momento yo no le podría decir más que lo que ya salió a la luz pública de cuánto es o qué es lo que la Fuerza Armada se vio afectada sobre ese caso. Y que, bueno, ya de manera general sabemos que hay 2 obuses en las instalaciones de la Brigada de Artillería que no funcionan, no los hemos podido ver funcionar, que a cambio de eso la Fuerza Armada dio más de $2.051.000, es más, y va a salir mucho más, y eso es anormal, pues no es ninguna buen negocio que haya hecho con la Fuerza Armada esta persona. Pero ¿todavía hay contratos con esta empresa o ya se ha rescindido por completo? ¿Algún tipo de negociación o algún tipo de, digamos, de transacción que se esté haciendo con Centrum? No, por el momento sí me parece que hubo una licitación que sacamos nosotros a final de este año, en las cuales creo que presentó ofertas la empresa Centrum. Pero obviamente todo esto lleva un proceso legal, nos regimos por la CAP y para que eso sea legal pues debe cumplir con muchos requisitos la empresa y por ahí estarán los de la DASI viendo si se les admite la participación o no, pero no estoy tan seguro si al final presentó ofertas. Pero usted como ministro me imagino que diría que ya no se siga negociando con esta empresa, ¿no? Claro, pero tiene que haber un respaldo legal de todo esto, porque debe haber, no es una facultad del ministro decir con este sí, con este no, sino que es el producto de la aplicación de las diferentes leyes en las cuales participan también diferentes instituciones del gobierno, porque, por ejemplo, el CNR, ahí tienen que estar registradas las empresas, y si la empresa no cumple con algún requisito, pues no le darán la documentación que también debe presentar al Ministerio de la Defensa. Y ahí se tiene que ir haciendo todo lo legal. Lo que sí debemos garantizar nosotros es que no se permita que empresas que no cumplen continúen participando. Ahora bien, ministro, durante el plan contra el terror territorial está en vigencia desde el 20 de junio. Vemos que la Fuerza Armada pues, ha tenido una participación importante dentro de este plan. Usted decía en determinado momento que se había detectado gente queriéndose infiltrar incluso en las Fuerzas Armadas. Me imagino que para obtener algún tipo de información de operaciones o la forma en que se va a trabajar. Estamos ya casi cerrando este año. ¿Cómo nos diría usted o qué balance hace de toda esa gente que fue, digamos, detectada queriéndose infiltrar en las Fuerzas Armadas? Fíjese que la cantidad de civiles que se quisieron infiltrar es grande, porque logramos hacer una depuración. Y algo importante acá es que hubo una respuesta bastante positiva de la ciudadanía en quererse enlistar. Y sí hay bastantes también, porque hemos logrado hacer reclutamientos muy significativos de gente que acudió al llamado. Y en ese sentido nos permitió también hacer una buena depuración. Yo les quisiera compartir que revisando y haciendo ya nuestros controles, las partes que yo le decía, y cuando usted me menciona a mí que tanta información me viene de los comandantes, pues le digo que bastante ahora, porque logramos detectar que muchas unidades no tenían las hojas de servicio o las libretas de servicio para la tropa que deben de tener de cada elemento que está en su unidad. Y eso para mí es ya algo anormal. Entonces también ya se ordenó que estén actualizadas todas las libretas de servicio
y de allí hemos ordenado que el que no tenga actualizada su libreta de servicio y le falte documentación, tiene que gestionar y presentar la documentación que nos permita a nosotros estar seguros que ya están con las mismas normas de seguridad que las hemos hecho a partir del 1 de junio. Y ahí estamos en ese trabajo, eso con los anteriores, pero sí, recuérdese que son bastantes unidades militares y el trabajo es bastante arduo en ese sentido y nos demora un poco de tiempo, pero con los que están ingresando a partir de que se puso en marcha el Plan Control Territorial, con ellos las medidas ya se llevan desde un principio y a pesar de eso han habido 13 elementos que lograron la primera fase, lograr sobrepasar la primera fase y ya estando adentro en el cuartel hemos detectado que tenían vínculos con pandillas o que estaban siendo perseguidos por la ley y los hemos separado de la institución. Pero eso ha sido posible porque continuamos, a pesar de que ya pasó la primera fase, continuamos garantizándonos de que estas personas no estén metidas en maras y pandillas. Pero se ha revisado, por ejemplo, si con anterioridad no se había logrado infiltrar algún tipo de gente, digamos, en las filas militares, porque definitivamente eso es a partir, digamos, de que se hacen las convocatorias, pero antes ya había gente, sí había, gente de servicio, ¿no? Sí habían, y yo le puedo dar fe de eso porque siendo comandante, jefe de la Fuerza Naval, entonces yo era responsable de esa rama y también era muy cuidadoso con eso porque yo sé qué significa para un militar estar durmiendo con el enemigo o para otro soldado. Y yo detecté bastante gente y la logré sacar debido a un decreto en el cual faculta un proceso más rápido para poder sacar de la Fuerza Armada a aquellos que tengan vínculos con maras y pandillas. Y sí, por lo menos en la Infantería Marina habían bastantes. Y ahora nos está facilitando más porque tenemos menos dificultad para el reclutamiento porque podemos elegir. Y antes esa convocatoria era poca, eso sí, también le doy fe, nos costaba a nosotros lograr llenar las plazas que queríamos llenar. Muy bien, vamos a regresar dentro de unos minutos con más de esta conversación que sostenemos hoy con el ministro de la Defensa, el ministro de la Defensa Nacional. Vemos que estamos ya casi al cierre de este año 2019 y es importante hacer un balance de los meses que han transcurrido desde el 20 de junio con el Plan Control Territorial. Vamos a hablar de eso específicamente. Se considera que los últimos meses han sido históricos en materia de homicidios, se han registrado menos crímenes, incluso decían que en las últimas décadas en El Salvador. Vamos a continuar con estos temas cuando regresemos de la pausa. El ministro de la Defensa Nacional nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos hablando sobre diversos temas, entre estos el Plan Control Territorial que está en desarrollo desde el pasado 20 de junio. Ministro, estamos casi al cierre de este año. Ha sido, digamos, ya algunos meses de trabajo de la administración del presidente Nayib Bukele. ¿Qué balance es usted del Plan Control Territorial y del papel que ha jugado en este caso la Fuerza Armada, que se ha convertido en un apoyo importante para la Policía Nacional Civil? Bueno, haciendo uso de los números y analizando los números, considero yo que ha sido o es un plan muy eficiente, bien atinado, bien concebido y que si ha dado resultados hasta este momento, que recién empieza, esperamos que con el correr del tiempo la población logre sentir, toda la población logre sentir que sí se está cambiando el destino del país en este tema, que la seguridad está llegando a toda la población. Fíjese que al analizar los datos del 1 de junio del 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018, hubieron 1.576 homicidios, lo que del 1 de junio del 2019 al 30 de noviembre del 2019 han habido 907 homicidios. Algo lamentable porque son 907 vidas que se han perdido. Pero hay una diferencia hasta esa fecha de 669 homicidios menos. Han muerto 669 personas menos hasta esa fecha. Pero si le agregamos
hasta el día de ayer, por ejemplo, hasta el día de ayer, comparado con la misma fecha del año pasado, tenemos una diferencia de 84 homicidios menos también. En lo que va del 1 de diciembre al 22 de diciembre, si lo comparamos con esa misma fecha del año anterior, llevamos 84 homicidios menos. Y consideramos pues que de igual manera al finalizar el año y el mes, porque en el año pasado hubieron 263 homicidios, consideramos que la cantidad de homicidios menos que vamos a tener va a ser muy positiva. Entonces si sumamos los 669 más los 84 homicidios, tenemos un promedio de 753 homicidios menos que se han cometido en un semestre. Creo yo que aún con todas las dificultades que encontró el señor presidente al asumir el cargo como presidente de la República y en las condiciones tan deplorables en que se encontraban todas las carteras de Estado, estos resultados son más que positivos, porque todavía nosotros no hemos trabajado con el presupuesto planificado ya por esta administración, y aún con el presupuesto anterior hemos mostrado la eficiencia que hay en el actual gobierno. Al menos demostrar esta cantidad de homicidios, creo yo que es muy significativo. Y todavía falta que en el otro semestre, en el primer semestre del próximo año, vayamos comparando qué es lo que pasó en el primer semestre del 2019, que todavía no estamos en la administración. La situación donde se va a poder palpar la eficiencia y qué tan eficiente vamos siendo a diario ya en nuestra administración va a ser cuando comparemos los datos nuestros ya con nuestros propios datos, porque allí también se va a ver si continuamos mejorando. Me recuerdo que con usted fue la primera entrevista, claro, y yo mencioné que estaba fácil y fui sujeto de muchas críticas, no sé si se recuerda. Claro, sí. Bueno, ahora le pregunto, si es difícil el problema en sí, pero mostrar cambios contundentes estaba fácil, pues. Era nada más de ponerse a trabajar 24/7 con honestidad, con honradez, y los resultados iban a estar así. Aunque ya viendo el problema de fondo, todavía esto no se resuelve, esto empieza. Para poder resolver el problema tendrá que permitir al gobierno que desarrolle su plan de manera como lo ha concebido. Y aquí yo me apoyo mucho en las diferentes fases del Plan Control Territorial. Y fíjese que para poder mantener este ritmo y para poder ir mejorando en aspectos de seguridad pública, que lo que hacen es nada más permitirle al resto de las actividades del país desarrollarse de manera normal, porque si hay seguridad, hay confianza y permite que el Estado desarrolle sus otras actividades de manera natural. Y para que eso suceda, por ejemplo, la fase 2 del Plan Control Territorial, que es oportunidades, va a permitir a los jóvenes irse separando o tener una opción diferente a solo las maras y pandillas. Muchas veces, y los estudiosos, los psicólogos, saben que hay personas que no tienen un afecto, no tienen algo afectivo y aquel sentido de pertenencia. Entonces dicen, bueno, si las pandillas son las únicas donde me dan la oportunidad de pertenecer a algo, a alguna agrupación, pues se iban muy fácilmente a las maras y pandillas. Pero si ahora con la segunda fase del Plan Control Territorial usted tiene la oportunidad de pertenecer a grupos de bien, grupos que le van a permitir a usted desarrollar su vida de manera normal, pues obviamente creo yo pues que las personas van a optar por esa oportunidad que se les esté dando. Y de ahí la importancia de la aprobación de esos 91 millones de dólares que van orientados a esa parte, y que al verlo ya de manera integral tienen una incidencia también directa en los resultados en un futuro de la reducción de homicidios. Muy bien, ministro, ¿qué cantidad de elementos de la Fuerza Armada van a estar trabajando
y que van a estar pues al servicio del Plan Control Territorial en 2020, porque como usted decía, han ocurrido cosas importantes en estos primeros meses de trabajo de la administración Bukele, desde junio a diciembre, y ya se hablaba de que se van a integrar nuevos elementos a partir de 2020. ¿Qué cantidad de efectivos de la Fuerza Armada? ¿Qué tanto es el soporte que va a dar, digamos, en este caso la institución militar, a la Policía Nacional Civil en el trabajo de lucha contra la criminalidad? Fíjese que de manera directa van a estar involucrados 8.626 miembros de la Fuerza Armada. Recuerde que ya fue lanzada la subdirección rural de la Policía Nacional Civil, con la cual también, al igual que en la primera fase del Plan Control Territorial, que llegamos a 22 municipios, en esta subfase de este plan, que va orientado hacia el área suburbana y hacia el área rural, la Fuerza Armada va a poner a disposición de la policía los elementos necesarios para poder dar esa movilidad en el área rural y que la tranquilidad también se vaya extendiendo hacia esos lugares. Conversando con los empresarios de los aspectos estos cañeros, los de cafetaleros, también ellos sienten un apoyo muy directo de la Fuerza Armada y que está surgiendo un cambio también en esa parte con el lanzamiento de esta policía, porque les está llevando un poco más de tranquilidad. Antes tenían muchos más problemas para poder desarrollar las zafras y las cortas del café. Hay lugares donde las pandillas son las que mandaban. Pues ahora estamos también apoyando a la Policía Nacional Civil para que puedan llevarle esa tranquilidad también a estas industrias. Ministro, durante mucho tiempo el tema de seguridad, decíamos, ha sido un tema muy sensible para los ciudadanos. Y una cosa es lo que se manejaba a nivel institucional y otra cosa es lo que se percibía en colonias, en zonas urbanas y rurales, donde pues había un acecho claro de las pandillas. Cuando a las autoridades de seguridad pública se preguntaba en administraciones anteriores qué tanto control tenían las pandillas de territorio, pues obviamente decían que no existían zonas donde las autoridades no pudieran entrar, o que ellos desmentían constantemente que existiera algún tipo de control en territorio, en zonas rurales, ya decía usted, zonas donde hay pues siembras, donde hay cultivos de café, en este caso la caña de azúcar también, o en zonas urbanas donde son comunidades, donde son digamos zonas de mucha población, y decían pues no existe un control. Pero hoy que usted es ministro de la Defensa, ¿existía zonas donde las pandillas eran las que dominaban, como lo mencionaba, en el sentido de que la autoridad pues tenía poca presencia y digamos poca capacidad de accionar en esas zonas? Pienso que sí, porque a medida que nosotros fuimos llevando el Plan Control Territorial a los 22 municipios, nos fuimos dando cuenta cómo los pandilleros fueron saliendo de esos lugares y llegando la tranquilidad a esas poblaciones. Si eso hubiera sido contrario, pues no hubiera habido ningún cambio en la conducta. Y lo más importante es que la población lo expresa. Da mucha alegría. Anoche pasé y de civil y sin seguridad, andaba solo. Fui a Santa Tecla, al Paseo del Carmen, que estaban celebrando, había el carnaval por las fiestas de Santa Tecla, que allí siempre ha habido bastante gente que llega, pero ayer era increíble la cantidad de gente que circulaba, pero muy tranquila. Yo andaba tranquilo también, porque sí estaba seguro que en todo alrededor estaba la Policía Nacional Civil junto con las diferentes fuerzas de tarea que tiene la Fuerza Armada y garantizando que las actividades que se estaban desarrollando en esa parte de Santa Tecla estaban muy seguras. Y eso no se percibía antes con esa afluencia de público, o era momentáneo. Entonces, la vida del país está volviendo a la normalidad en muchos sectores donde antes era diferente. A mí me gusta irme a los lugares donde es más difícil. Y he tenido la experiencia en estos 6 meses de ir a patrullar a lugares donde asustan, como decían. Y fíjese que me encontré a un subinspector de la Policía Nacional Civil en un patrullaje. Llegamos al mismo lugar aquí en la Anémona, en San Martín. San Martín, sí. Entonces me dijo: ministro, si quiere que le disparen, vamos a un lugar, me dijo. Y fuimos.
a ese lugar donde dicen que disparan. Y la verdad es que al sentir ellos la presencia de las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada, dejan a que la gente se vaya desarrollando de manera normal. Entonces esos son indicadores que antes no era así la situación, que no había el control del Estado sobre estos municipios. Exactamente, pero ministro, una de las interrogantes que siempre ha surgido en torno al plan control territorial es la sostenibilidad en el tiempo, porque siempre se dijo, bueno, miren, ¿y cómo se va a hacer para mantener esta tranquilidad que se ha logrado en algunos municipios y irse extendiendo hacia otros y hacer que esto sea sostenible? Bueno, ahí están las 7 fases que van influyendo cada una. Por eso le decía yo en un principio que el estar desarrollando la seguridad pública en este semestre con un presupuesto que no es el nuestro, que no es el que nosotros planificamos, y obtener estos resultados, entonces nos indica que ya cuando estemos desarrollando nuestra planificación de manera completa, esto tiene que mantenerse sostenible. ¿Por qué? Porque las otras fases van a ir permitiendo más efectividad en lo que se está haciendo. Imagínense que en este momento nosotros las operaciones las realizamos sin mucha tecnología. Bueno, los soldados estaban antes sin equipo de protección, que también tiene una incidencia muy directa, muy positiva en los resultados, y tecnología casi nula. Pero en la fase 3 del Plan Control Territorial, que es la modernización, allí vienen muchos ingredientes que le van a permitir al soldado y al policía a multiplicar el efecto de la seguridad pública en los diferentes sectores, y de esa manera podemos ir nosotros sacando policías o soldados en la cantidad que están de un sector para llevarlos a otros y ser de manera eficiente, porque nos va a permitir controlar junto con la tecnología mayor espacio y de manera más eficiente, más rápida. Usted tiene tecnología que le permita ubicar de dónde viene un disparo, por ejemplo. Eso es más fácil que el soldado se oriente directamente a ese lugar, cuando en este momento se tienen que hacer patrullajes en áreas más grandes, de tal manera de disuadir. Entonces tenemos la fe que la sostenibilidad va a ser posible si se van aprobando los fondos que se han solicitado para hacer eficiente este plan control territorial. Y yo creo que la población está sintiendo esa confianza y esa seguridad, porque le hemos demostrado que en 6 meses, con los recursos que no los teníamos, que no son los que nosotros queríamos, hay resultados contundentes. Pues mucho más positivo será cuando ya respondamos nosotros de manera completa por todo lo que estamos haciendo. Y conociendo el liderazgo del señor presidente, en ningún momento va a bajar la guardia y va a tener resultados menos alentadores que los que ha tenido en este momento. Bien, son 3 etapas de las que se ha discutido mucho actualmente sobre el plan control territorial. La primera es la de despliegue o expansión, como se le conoce, que implica pues el uso de la fuerza, y es lo que hemos visto, la llegada a zonas consideradas conflictivas. La segunda es la fase de oportunidades, que es la que ha estado también en discusión, porque había una cantidad de fondos que se había solicitado a la Asamblea Legislativa que diera el aval para negociarlos. Ahora eso ya se hizo. Y la tercera fase de la que nos habla el ministro es la fase de modernización, que implica pues hacer inversión en equipar tanto a la policía como a la Fuerza Armada de todo lo que necesita para poder trabajar. Ministro, si hablamos de esta etapa de modernización, ¿qué tanto necesita invertir la Fuerza Armada en equipos, digamos, en todo lo que necesitan los efectivos para hacer el trabajo de campo, que es, digamos, una de las partes más difíciles, porque implica patrullar en zonas rurales, patrullar en zonas urbanas y tener directamente pues el trabajo y a veces el choque con estructuras criminales? Fíjese que lo que necesitamos es lo que se ha solicitado, y también en la planificación que hicimos para esta solicitud, trabajando con la comisionada presidencial, con la licenciada Carolina Recinos, estuvimos viendo qué efectos iban a generar en la seguridad pública la incorporación de estos fondos en la Fuerza Armada, y están diseñados de tal manera que la combinación del recurso humano con la tecnología permita elevar exponencialmente los resultados positivos. Y sí se necesita bastante.
porque todavía usted ve el soldado con el fusil M16 en las calles, no apropiado para esa función de seguridad pública. Sube a un bus con el fusilón, es incómodo tanto para él como para la población. ¿Qué tipo de armamento se necesitaría para hacer? Tienen que ser armas más cortas. Por ejemplo, con las fuerzas especiales utilizamos el fusil M4, que es más corto, más eficiente. Y bueno, eso debería de portarse todas las unidades. Y de igual manera, la tecnología que deben de tener, por ejemplo, necesitamos más helicópteros y que los helicópteros tengan tecnología. Usted recordará cuando en junio en el Congo fue secuestrado un bus, sí, y que llegamos a una cantidad grande de funcionarios y de elementos. Y bueno, los resultados en ese momento no fueron tan alentadores a ese momento, aunque ahora sí ya se resolvió ese problema, pero era por la falta de tecnología, porque en la noche no podía ver y el helicóptero andaba haciendo la búsqueda, pero no tenía cómo ver hacia abajo. Entonces con la tecnología eso ya va a ser posible y eso nos va a ayudar y nos va a orientar a dirigir los patrullajes hacia los puntos donde en realidad están sucediendo los problemas. Muy bien, pero pues la inversión todavía no se tiene cuantificado, digamos, ¿cuánto se puede? Porque usted nos dice, sí, se necesita una cantidad de equipo grande, se necesita, digamos, una buena cantidad de recursos para alimentar esas inversiones, pero no tienen ustedes cuantificado más o menos cuánto puede costar eso. Sí, hay 109 millones para esa tercera fase, que es lo que se ha solicitado, los cuales se van a compartir entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Fuerza Armada. Todavía no está bien determinado el dato, hay algunas cosas que están viéndose hacia dónde se orientan, pero sí le puedo decir que es un porcentaje bastante considerable y positivo, el necesario para poder ser eficiente las funciones de seguridad pública que está apoyando la Fuerza Armada. Ministro, ¿cuál es la moral de la tropa en estos días? Bueno, está muy alta. El soldado también, a partir de que fue transcurriendo el tiempo, ha ido mejorando su moral. Tenemos menos quejas o menos, nosotros le llamamos murmuras al interior de la institución, porque el señor presidente se dio a la tarea y de manera bien directa en mejorar las condiciones de vida de la tropa. Fíjese que si le hacemos cuenta, ahora en diciembre un soldado le llegaron a su bolsillo más o menos unos $1000, que es algo muy significativo. Si usted suma el bono, los $400, los $200 de rancho, su sueldo, eso, el aguinaldo, eso pues le dio un aporte muy grande a la tropa, que no era así en años anteriores. Sí. Y eso tiene una incidencia muy directa en ellos, porque ahora están cuidando su trabajo, ahora no se quieren ir y muchos quieren estar en la institución, y hay mucha gente que quiere ingresar a la Fuerza Armada porque ve que ya es un trabajo digno, se está dignificando ese trabajo. Ya anunció el señor presidente el apoyo que viene para el hospital militar, eso es para la salud de todos los militares, y también el aumento de los $100 para el próximo año, y el siguiente año hará otro aumento, y eso tiene una incidencia directa en las tropas. Pero fíjese que ya comprobado que muchas veces, y nosotros los militares, no funcionamos solo con base al dinero, porque hay otros factores que nos levantan la moral, y uno es la dignidad con que nos vean, y nosotros estamos muy satisfechos en la forma que el señor presidente trata a la Fuerza Armada, porque en mis 34 años que tengo de servicio, nunca nos habían tratado con tanta dignidad como lo está haciendo ahora el señor presidente. Cada vez que yo le planteo algún problema de la Fuerza Armada orientado a mejorar las condiciones de toda la institución, siempre hay una respuesta, siempre hay una respuesta positiva, una pregunta cómo lo podemos hacer, y a mí me sorprende que siempre sale con algo más que lo que uno le está pidiendo.
Entonces eso lo percibe también los soldados, lo perciben, lo sienten y eso les levanta la moral. Y lo más importante también es a nosotros, el alto mando, tener la confianza de poder plantearle los problemas al señor presidente y siempre tener una respuesta positiva, siempre saber que tenemos a quién acudir para solventar esos problemas. A nosotros como alto mando nos levanta también la moral, y si nosotros andamos motivados, nuestras tropas andan motivadas. Y si andamos motivados, esto se traduce en mejores resultados. Esto también va de manera directa a la población. El soldado se comporta mejor con la población. También hemos tenido menos quejas. Tenemos datos también de cómo han reducido las quejas por violaciones a derechos humanos. Ha disminuido bastante, significativamente, y todo eso es muy positivo. Pero eso, obviamente, las quejas pues, son también un aspecto importante sobre el trabajo que puede hacer la Fuerza Armada en labores de seguridad pública. Hay dos aspectos, uno a favor y uno en contra. Por un lado está los altos niveles de credibilidad que tiene la Fuerza Armada, en este caso con la ciudadanía. Siempre parece muy bien evaluada. Cuando se les pregunta, digamos, que si la institución les genera algún tipo de confianza, la población dice que sí, que confían mucho en el trabajo que hacen, en este caso, las Fuerzas Armadas. Pero por el otro lado, estaban los cuestionamientos respecto a si la gente de la Fuerza Armada está preparada para hacer labor de seguridad pública. Esto fue un aspecto que se discutió en determinado momento, que incluso organismos de derechos humanos también decían si había, la capacitación necesaria o si había la preparación necesaria de los elementos de la Fuerza Armada para hacer labores que le correspondían, en este caso, solo a la Policía Nacional Civil. Sí, fíjese que también hay dentro de toda la parte educativa y la parte de adiestramiento de la Fuerza Armada, es algo prioritario para nosotros, lo relacionado a los derechos humanos. Y en la reunión que tuve con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me gustó algo que sucedió ahí de manera espontánea. Nos hacían la pregunta al respecto, que cómo lo hacíamos, qué hacíamos. Y el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada sacó su cartilla y le mostró la cartilla. Le dijo, esta cartilla la andan todos los soldados. Esta es su Biblia, esta es la que él tiene que consultar cada vez que tiene que actuar. Y le dijo, y nos preguntaron que cómo la podíamos tener. Entonces, bueno, yo le dije que si se las podía entregar, y le dice él, bueno, esta es la cartilla que yo he cargado por años como miembro de la Fuerza Armada y tiene un valor para mí porque fue la primera cartilla. Eso es un indicador que nosotros, desde el alto mando, somos respetuosos e inculcamos en los soldados el respeto a los derechos humanos, y no solamente es que les demos la educación, sino le damos las herramientas necesarias para que ellos puedan respetar esos derechos humanos. Y fíjese que la fase 3 del Plan Control Territorial, que está orientado a la modernización, también tiene una incidencia directa en el tema de derechos humanos, porque en la medida que el soldado tenga el equipo apropiado para apoyo a la seguridad pública, en esa medida va a hacer menos uso de la fuerza letal para ejercer esa función de apoyo a la seguridad pública. Si usted anda armamento no letal o anda el equipo no letal que pueda incidir directamente sobre un delincuente sin generarle daño, en esa medida está siendo más eficiente también en el tema de derechos humanos. De ahí que esas fases o esos fondos que se han estado solicitando también tienen una incidencia directa en el tema de derechos humanos. Si alguien se pone a analizar esto de los derechos humanos y lo hace de manera profunda y de manera científica, se dará cuenta, y si es profesional de esto, se dará cuenta que un soldado, un policía bien equipado, es un soldado, es un policía que va a respetar mucho más los derechos humanos. Pero eso estamos ya casi al cierre de este año 2019. ¿Cuáles son las proyecciones para usted como ministro para 2020? Sabemos que este ya va a ser un año diferente, decían, porque se va a trabajar con un presupuesto que fue planificado por la administración del presidente Nayib Bukele. Se va a trabajar ya directamente con el desarrollo del Plan Control Territorial que fue, digamos, trazado también por ustedes como parte del gabinete. Pero ¿cuáles son esas proyecciones que ustedes esperan lograr en un año que se va a hacer un tanto difícil también, digamos, políticamente hablando? Porque según
seguramente la seguridad pública no va a escapar a las campañas electorales en determinado momento, porque 2020 es un año preelectoral. Bueno, de principio, de mayor responsabilidad. Y como yo le decía, cuando comencemos a comparar con nosotros mismos, va a demandar de todos nosotros mucho más trabajo del que hemos hecho hasta este momento. Y ya no habrá que poder estar diciendo, mire, que los anteriores, que los pasados, porque ya va a ser con nosotros mismos. Y eso implica mayor sacrificio de todos nosotros, pero estamos seguros que todo saldrá positivo, porque la planificación está orientada para generar efectos. Una planificación bien realizada, que consideramos que si se tienen todos los recursos que se han pedido hasta el momento, tendrá que dar mejores resultados. Y fíjese que comenzamos ya con la parte rural, el apoyo en el área rural. Allí, que es donde se habían sentido menos los efectos, deberán haber efectos, que casi se están anunciando ya, que van a haber efectos positivos en ese sector. Y de allí comenzaríamos bien ya el próximo año. Y eso dice relación con el liderazgo del señor presidente, que está constantemente evaluando qué es lo que se está haciendo en cada una de las áreas, buscando inversión también, porque no solamente se trataba de estar de brazos cruzados o muriéndose de alegría de que hay resultados positivos en la parte de seguridad pública, sino también llevarle esas oportunidades a la población de poder desarrollar su vida de manera normal. Y ahí es donde surge la oportunidad o la capacidad que tenga el Estado de generar inversiones y de trabajar de la mano con el sector privado para que puedan haber esas inversiones que se necesitan para ir creciendo económicamente y de esa manera ir sacando a la gente que no tiene oportunidades de empleo, irla sacando de ese ambiente negativo que muchas veces los ha llevado a meterse en maras y pandillas. Ministro, cierro con esta última interrogante. Hace unos días, 2 pilotos de la Fuerza Aérea se accidentaron en Mali, en una de las misiones internacionales que tienen los elementos de la Fuerza Armada a nivel internacional. ¿Ya averiguaron qué fue lo que pasó con este helicóptero y cuál es también la condición de los dos elementos que resultaron lesionados en ese accidente? Bueno, el helicóptero lo que tuvo fue el motor, una descompensación, pero siempre hay un equipo de inspectores calificados que dan el dictamen de qué es lo que sucedió. Si fue una falla humana, fue algo mecánico, si fue mecánico, por qué pasó, si fue humano, por qué pasó. Y eso lleva unos 2 meses más o menos. Pero adicionalmente a eso, también las Naciones Unidas manda a sus expertos a ver qué sucedió. De igual manera, la aseguradora que tenemos acá en El Salvador, que tiene una relación con una aseguradora inglesa, que también ellos, para poder responder, hacen la evaluación. Eso todavía no está el resultado de qué es lo que sucedió. Ahora, con ellos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, uno de ellos no tuvo ninguna lesión, el otro, el más joven, tuvo un problema en el codo. De manera muy eficiente y muy positiva, nosotros, fue evacuado del lugar inmediatamente al hospital de campaña de Alemania, porque nosotros apoyamos a Alemania, y a un hospital de campaña, que no es lo mismo que estar en un hospital ya en la ciudad. Entonces la aseguradora lo transportó a través de nuestras gestiones de inmediato aquí a El Salvador, a un hospital privado. La lesión era en el codo, no era nada grave. Lo operaron y él se encuentra bien. Aquí hubo una demostración de la eficiencia con que se movió la Fuerza Aérea y el alto mando para asegurar que este señor oficial no fuera a resultar con mayores daños producto de lo que sucedió. Pero yo les quiero decir que estas cosas pasan. Sí, claro. Acababa de pasar la semana anterior a eso un accidente aéreo de la Fuerza Aérea Francesa, donde murieron unas 36 personas. Y estamos hablando de Francia, tecnología de punta. Sí. Y entonces lo positivo acá es que nosotros como Fuerza Armada sí nos preocupamos por la educación y el adiestramiento de los pilotos, y que quede bien claro
que ninguna aeronave puede volar si no cumple con las condiciones que la misma Fuerza Aérea tiene. Ellos tienen protocolos de seguridad, cantidad de horas de vuelo a las cuales el helicóptero tiene que ser llevado a chequeo, cantidad de horas del equipo, y etcétera, etcétera. Y ellos mismos son los que determinan, el capitán de nave, el que determina si la nave puede volar o no. Porque por ahí se escuchaba que están en pésimas condiciones. Nosotros le hemos dado el mantenimiento que se le debe de dar, de acuerdo a las normas de la ONU y también a las normas nuestras, que esas son internacionales. Y si eso sucedió, pues fue un hecho que al final lo que vino a demostrar es el profesionalismo de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. De hecho, fue el subteniente Mario Sánchez Romano quien sufrió lesiones y el mayor Juan Amílcar González Umaña quien estaba dirigiendo, en este caso, el aparato, y él fue quien resultó ileso. Decíamos esto porque es una información que ha estado circulando y le agradecemos a usted que nos dé, pues en este caso, las explicaciones respecto a la información que tienen a la mano. Ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado aquí en Hechos AM en este lunes 23. De hecho, le queremos aprovechar también para desearle a usted, pues felices fiestas y también a todos los elementos de la Fuerza Armada, que sabemos que hacen una labor muy loable en el trabajo que están desarrollando, pues dándole seguridad en este caso a la ciudadanía que se prepara para las festividades pues de la Nochebuena y la Navidad y también para el fin de año. Gracias por estar aquí, ministro. No, gracias a ustedes y desearle a toda la población salvadoreña una feliz Navidad y un próspero año 2020. Decirles que para que disfruten mañana, nos van a ver acompañando a nuestros soldados en sus patrullajes, para que la población pueda estar segura que está siendo protegida tanto por la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada. Muchas gracias, ministro. Pues obviamente también le esperamos próximamente en este mismo espacio para que podamos conversar sobre el trabajo que están haciendo en materia de seguridad pública y del trabajo en general de la Fuerza Armada. Muchas gracias por estar aquí, ministro. Gracias. Bien, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tener más datos sobre capturas que ha hecho la Policía Nacional Civil en las últimas horas, información del tráfico. Ya les decíamos que este día se plantea un tanto caótico en cuanto a la circulación vehicular porque estamos en la víspera de la celebración de la Nochebuena. Así que hay información que usted debe conocer para tomar las precauciones del caso y eso lo vamos a desarrollar luego de la pausa aquí en Hechos AM.